Adelante, doctor Diego, buenas noches. Muy bien, ahí estoy abriendo la cámara. Ahí estamos. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas que están del otro lado. Estamos acá desde Argentina, México y muchos países de Latinoamérica. Vamos esperando que se sigan conectando. Ahí está Milagros, que es del equipo ICP. Vamos a Bienvenidos a esperar todos. un ratito, un segundito más como para que se conecten demás colegas. Mientras voy a presentarles la pantalla. Queremos un segundito, así voy presentando mientras se van sumando los otros colegas. Tenemos un gran webinar hoy. Tenemos algunas cositas para comentarles. A ver, no sé si ahí se está viendo. Sí, ¿estás empezando a compartir? Sí, ahí se ve. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, formalmente les queremos dar la bienvenida a este webinar organizado por ICP Córdoba, Latam. Seguro muchos nos conocen, junto con Remebet, que también es una revista súper conocida en el ambiente veterinario. Así que, bueno, le damos la bienvenida formalmente a todos los colegas y amigos de América Latina, acá desde, como les repetí, desde Argentina. Hoy tenemos un ponente excelente, la verdad que es docente nuestro en la diplomatura de cardiopulmonar que tenemos, y la verdad que da unas clases magistrales. Ya lo presentará Milagros, que es parte del equipo ICP. Yo simplemente les quiero agradecer que estén acá hoy con nosotros en estos webinars. La verdad que tenemos algunas sorpresas, por eso estamos haciendo estos webinars, ya les vamos a comentar. Vamos a tener 4 webinars seguidos todos los martes. Ahí están en la pantalla para que los vean, con el doctor Pablo Donati, está Juan Pablo Rey, está el doctor Pablo Otero, está Gustavo Tártara, bueno, en diferentes áreas, ¿no? Dermatología, anestesiología, nefrología. Hoy tenemos cardiopulmonar. Estos webinars, la idea un poquito es que vayamos encontrándonos todos los martes, porque vamos a presentar un simposio el día 24 y 25 de noviembre, donde ahí vamos a comentarles algunas novedades que creo que pueden ser muy interesantes para la comunidad veterinaria, junto con Remevet y otra firma más que se va a sumar, que por ahora se los voy a dejar ahí en stand-by. Y vamos a vamos a dar una presentación, una alianza que creo que va a ayudar mucho a cosas muy interesantes que van a suceder, pero hasta noviembre los vamos a tener con la intriga, pero vamos a ir viéndonos en estos webinars que vamos a tener los días martes a esta misma hora. Así que, bueno, sin más, y para no demorar mucho la presentación, le doy ya pie a Milagros para que presente al doctor Pablo Donati, y empezamos así, no nos demoramos mucho. Muchas gracias por estar con nosotros junto a Remevet, y atentos, atentos, porque vamos a tener unas lindas novedades en el simposio que va a durar 2 días en noviembre. Bueno, muchas gracias, Pablo, te doy también la bienvenida, y bueno, gracias también al equipo Remevet, Jorge, que está también por ahí. Bueno, colegas, ahí nomás arrancamos. Miri, todo tuyo. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Para nosotros es un placer compartir este ratito con ustedes, agradecerles infinitamente su participación y también al doctor Pablo Donati por haber aceptado desde el minuto 1 esta invitación a este webinar gratuito. Voy a presentarte, Pablo, brevemente, así no ocupo mucho rato de tu tiempo. Pablo Alejandro Donati es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en investigación clínica, título otorgado por el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, es doctor en ciencias veterinarias, título otorgado por la UBA, docente de la Cátedra de Anestesiología y Angiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, autor de múltiples trabajos científicos publicados en revistas internacionales y de los libros como Ventilación mecánica en pequeños animales, Manejo integral de shock, emergencias y cuidados críticos en el gato, entre otros más. Docente de múltiples ediciones, como decía Diego Videla, de cardiología en ICP, así que para nosotros es un placer,
Pablo, contar con vos. Te doy el pase para que inicies con esta charla. Bienvenidos a Bueno, todos. México, Venezuela, tenemos un montón de colegas de todo el campo. bueno, muchas gracias Mila por la presentación. Buenas noches, gracias Diego, gracias al ICP y a RMBet por la invitación a compartir este ratito con ustedes. Yo escucho un poco de ruido de fondo, no sé si será algún micrófono abierto por ahí. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos bien. Yo Ok. no A ver, ahí escucho nada. creo que sí, un poquito de ruido, pero estamos bien. A ver. Bien. Yo estoy bien conectado. Ahí se fue. No, sí, un poquito ahí. Pero bueno, si no molesta y ustedes escuchan bien, avanzamos Perfecto. entonces. Sí. Bueno, vamos a compartir durante este ratito algunos claves, algunos puntos que creo que pueden ser de utilidad para tratar de identificar la lesión en pacientes que se presentan con un cuadro de dificultad respiratoria. Así que la idea, no vamos a hablar en este rato sobre los abordajes terapéuticos, sino más bien tratar de identificar clínicamente, sobre todo, y eventualmente usando alguna herramienta adicional, eh, cómo podemos inferir dónde está el problema de un paciente que llega respirando mal, y vamos a hablar un poquito de la diferenciación entre las complicaciones cardiológicas de los problemas respiratorios primarios y cuál es un poco la interacción que podemos encontrar ahí. ¿Sí? Esto que vamos a discutir ahora, a ver, ¿se ve? Sí. Eh, no hay demasiada bibliografía sobre el tema. En realidad, la mayoría de los libros de medicina interna abordan la cuestión de cómo son los patrones respiratorios y dónde puede estar la lesión según cómo respira el animal, pero en el último tiempo han salido dos trabajos que han tratado de abordar el tema de una manera un poco más científica y tratando de generar algunas guías de interpretación de estos datos, ¿no? De cómo podemos relacionar la forma respiratoria del animal en relación a cuál puede ser el problema que está teniendo. Uno de ellos fue publicado en Veterinary Journal, del grupo de Carol Reinero, que es una de las especialistas más importantes del mundo en medicina respiratoria, y tenemos otro también publicado por este grupo de Suiza, que hizo algo parecido, hicieron algo muy sencillo en realidad. Básicamente generaron un registro de cómo era la forma de respirar de los animales que llegaban con dificultad respiratoria a la clínica, y luego, una vez que tenían un diagnóstico definitivo final, hacían esa correlación entre la forma de respirar que tenía tanto el perro como los gatos y dónde estaba el problema al tener el diagnóstico definitivo. Si bien esto me parece que hay un montón de cosas que podemos tener en cuenta de todos estos datos que vamos a ir charlando, el estudio RapidCat, que fue publicado hace poquito en Veterinary Science, hicieron una evaluación prospectiva de un montón de gatos, más de 200 gatos, y cuando hicieron esto mismo, ¿no? De tratar de localizar la lesión y luego tener el diagnóstico definitivo, bueno, lo que concluyen acá es que ningún indicador clínico es 100% preciso para poder establecer la causa de la disnea. O sea que, si bien hay algunas pistas que vamos a charlar, después en la clínica, solo con la evaluación clínica del paciente no nos podemos quedar definitivamente, porque este estudio dejó muy claro que puede haber errores, ¿no? Entonces, obviamente nos sirven como aproximación inicial y luego necesitamos métodos complementarios. Vamos a empezar con las patologías de la vía aérea superior extratorácica, básicamente las patologías de laringe, tráquea y faringe hacia craneal, digamos, ¿no? Todo lo que sería vía aérea superior extratorácica. La mayoría de los estudios y los libros también muestran que cuando hay un problema en esa región, hay dos datos clínicos bastante característicos, que son que el tipo de disnea que tienen animales de predominio inspiratorio. Cuando nosotros hablamos de predominio, hacemos referencia a que hay un mayor esfuerzo durante la inspiración o que la duración de esa fase respiratoria está prolongada. Por ejemplo, si yo digo tengo una disnea de predominio expiratorio, significa que la expiración está prolongada en el tiempo o que noto que el animal hace un esfuerzo mayor durante la expiración, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos del predominio. Si yo escucho que un animal respira con ruido y ese ruido lo puedo detectar sin la necesidad de usar un fonendoscopio, claramente tendríamos que pensar que el problema puede estar en la vía aérea superior. Y esto es muy importante porque
pequeñas disminuciones del radio de la vía aérea tienen un impacto tremendo en la resistencia al flujo. Es decir, pequeñas obstrucciones en cualquiera de estas partes que acabamos de mencionar pueden generar mucha sintomatología clínica. Que en el caso de los gatos, y ahora vamos a describir un poco eso, los síntomas a veces son más sutiles. A pesar de tener obstrucciones graves en la vía aérea superior, logran ocultarlo bastante bien, ¿no? En el caso de los perros esto no suele ser así. Entonces, si tenemos un gato con ruidos respiratorios altos, disnea inspiratoria, una de las cosas que tenemos que contemplar dentro de las posibilidades es la presencia de pólipos nasofaringios. Las masas nasofaringias en animales jóvenes, en gatos jóvenes, suelen ser pólipos que dan imágenes, fíjense cómo se ve acá en la nasofaringe, bien redondeadas, está la placa de este gatito. Y acá cuando hacemos la laringoscopía podemos ver, ¿ven? Esta lesión bien redondeada, rojiza, que le estaba generando a este animal disnea inspiratoria y ruidos respiratorios altos. Si esto mismo lo encuentro en un gato de avanzada, lo más probable es que sea una neoplasia, ¿no? Un tumor en esa región. En general los pólipos los podemos extirpar, a veces recidivan, pero en una primera instancia suele ser posible removerlos con pinzas largas, instrumental quirúrgico largo, rotarlos sobre su eje y de esa manera los podemos extraer rápidamente y hacer hemostasia al mismo tiempo. Si avanzamos en la disnea inspiratoria, primero vale la pena aclarar esto, ¿no? Si nosotros escuchamos que un animal respira con un sonido de tonalidad aguda, que es el estridor, eso suele sugerir que hay una obstrucción en la vía aérea de por lo menos un 80%, o sea, sugiere una obstrucción grave de la vía aérea superior. El estridor es típico de encontrar, por ejemplo, en perros con parálisis laringea, y en los gatos suele ser un poco más sutil. A veces es necesario auscultar la región laringea, por ejemplo, en estos casos, para detectar el estridor, pero también, por supuesto, puede aparecer y suele asociarse a lesiones graves, por ejemplo, las masas laringeas. Esto es algo que se ve casi exclusivamente en gatos, en perros no solemos ver esto, y son neoformaciones que pueden cubrir la totalidad de la laringe. Fíjense este ejemplo. Prácticamente toda la laringe está ocluida por una masa. Acá tenemos otro gatito, ambos llegaron con disnea inspiratoria, con estridor, con ese ruido de tonalidad agudo, y con un grado de obstrucción tremenda a la vía aérea superior. Fíjense que el aire está pasando por un pequeño sector acá al costadito, ¿no? Estas lesiones pueden ser tumores, obviamente. Hasta hace poco lo único que había era este estudio, bastante pequeño, pero que mostraba que la mayoría de los casos se trataba de carcinomas de células escamosas, linfomas o adenocarcinomas. Sin embargo, ya describían que algunas de estas masas laringeas eran en realidad inflamaciones linfoplasmocíticas o hiperplasias linfoides, que por supuesto tienen un pronóstico mucho mejor. En este estudio reportó una mediana de sobrevida de 5 días, o sea, los animales tenían una tasa de supervivencia muy, muy baja. Sin embargo, posterior a ese trabajo han salido al menos 2 trabajos un poco más alentadores, donde realizaban laringectomías parciales, sacaban parte de la masa de 6 gatos con estas masas laringeas, con una evolución mucho mejor, con mucha mayor sobrevida, y en este estudio de 23 casos de gatos con linfomas laringeos, también mostraron que con tratamiento médico, con quimioterapia, tuvieron en algunos casos cirugía y en otros solo quimioterapia, sobrevividas mucho, mucho más altas. O sea que hoy es un poco más alentador. Es importante tener en cuenta que un gato con una masa laringea, en general tiene edad avanzada, suele presentar radiografías muy parecidas a la que vemos en gatos con crisis asmática, porque esta patología obstructiva de la vía aérea suele generar hiperinsuflación pulmonar. Entonces hay que tener cuidado de no confundirse esto, escuchar ese ruido y confundir el estridor con una sibilancia y pensar que la placa hiperinsuflada es por asma, cuando en realidad la obstrucción está más arriba, ¿no? En la vía aérea superior. En perros, definitivamente, la parálisis laringea es una de las enfermedades importantes en prevalencia, ¿no? Que causa signos de disnea inspiratoria y estridor. La parálisis laringea puede obedecer a un montón de causas que afectan el funcionamiento de los nervios laringeos recurrentes o la musculatura que inerva al aritenoide. Sin embargo, por lejos, lo que más vemos son polineuropatías degenerativas. También se ha llamado polirradiculoneuritis geriátrica, ¿no? En general esto se ve en perros de edad avanzada, labradores, setter, gran danés.
Y estos animales suelen tener alteraciones subclínicas también muchas veces en los miembros anteriores, solo que suelen ser subclínicas y pueden pasar desapercibidas. La parálisis laringea siempre la tenemos que pensar en estos diagnósticos diferenciales de perros con disnea inspiratoria y hay distintos métodos que pueden aproximar al diagnóstico, como la ecografía, por ejemplo. Sin embargo, la confirmación suele realizarse por visualización directa y por laringoscopía. Y acá hay un tema que durante muchos años se discutió: cuál era el protocolo anestésico que teníamos que utilizar o que se recomendaba utilizar para poder diagnosticar mediante laringoscopía la parálisis laringea sin que los fármacos que damos afecten de una manera muy significativa la función laringea, porque los fármacos inductores deprimen la función laringea, entonces a veces puede ser difícil saber si la falta de movimiento de los aritenoides se deben a que el animal tiene una parálisis laringea o es un efecto del fármaco inductor que estamos usando. Es un trabajo muy interesante porque comparan distintos protocolos para evaluar la función laringea. Fíjense que tanto el propofol como alfaxalone nosotros en Argentina al menos no tenemos, no sé en México, pero son fármacos inductores que deprimen el cambio. Esto es el cambio del área de la rima glotis. Ustedes saben que cuando un animal inspira, lo normal es que los cartílagos aritenoides se abduzcan, es decir, se abran, ¿no? Aumente el área de la rima glotis. Los fármacos deprimen la función de esos cartílagos y por ende pueden minimizar ese movimiento normal y hacernos pensar que un animal quizás no se mueve los aritenoides porque tiene la enfermedad, cuando podría ser un efecto del fármaco. Lo interesante es que si nosotros premedicamos con, por ejemplo, acepromacina butorfanol y damos propofol, el grado de depresión que generamos del área de rima glotis es menor. Entonces yo en general uso este protocolo, promedicamos con acepromacina butorfanol y luego usamos propofol a efecto, la dosis más baja posible, para tratar de deprimir lo menos posible la función laringea. Sin embargo, hay un truco interesante acá, que es que si nosotros aplicamos el doxapram, que es un estimulante de la respiración, que hoy ha caído un poco en desuso en medicina veterinaria, pero para esto funciona muy bien, nosotros podemos revertir la depresión respiratoria que generan estos fármacos. Entonces, este es un truco muy interesante. Además, fíjense cómo es el efecto del doxapram en animales sanos y qué pasa en perros con parálisis laringea, lo que nos permite confirmar con 100% de seguridad que estamos frente a esta enfermedad. En un perro normal, fíjense que el movimiento del área de la rima glotis debería aumentar un 35% durante la inspiración. Es decir, esa área, ¿no?, de la laringe, cuando el animal inspira y los cartílagos se abducen, debería aumentar un 35% en condiciones normales. Si a un perro sano le damos doxapram, en vez de un 35% va a aumentar un 50%. Por el contrario, un perro con parálisis laringea basalmente tiene un aumento del área mínimo, o sea, no se mueve casi. Y acá estaba esta dificultad, de decir, bueno, no se mueve por el efecto del propofol o no se mueve porque tiene la enfermedad. Si nosotros a un perro con parálisis laringea le damos doxapram, lo que suele ocurrir, fíjense el signo negativo, el área rima glotis durante la inspiración, en vez de aumentar, que sería lo normal, disminuye porque la vía aérea tiende a cerrarse en forma pasiva. La presión negativa que genera la inspiración en un paciente con parálisis laringea, cuando es estimulada con el doxapram, hace que durante la inspiración se cierre. Entonces con eso yo ya no tengo dudas. Fíjense, por ejemplo, el movimiento de esta laringe. Ven que cada vez que el animal inspira, se cierra. Disminuye el área de la rima glotis. Si yo veo eso, esto nunca puede ser normal. O sea, lo normal sería que al revés, los aritenoides durante la inspiración se abduzcan y el área aumente. Si el área colapsa, disminuye durante la inspiración, tengo la confirmación diagnóstica que estoy frente a un perro con parálisis laringea. Yo voy a avanzar un poquito más y en un rato vamos a ir abordando las preguntas secuencialmente. Ustedes las pueden ir escribiendo en el chat y las vamos abordando de a poquito. Creo que vale la pena recordar esta distinción, ¿no?, entre parálisis laringea, que es lo que acabamos de ver, ¿no?, con el doxapram, el área rima glotis que colapsa. Esto no es lo mismo que el colapso laríngeo, ¿no?, que es una patología que solemos ver en los perros de raza braquicefálico, y definitivamente en estas razas es una causa importante de disnea inspiratoria. Acá yo no tengo una laringe que se mueve anormalmente, yo tengo una laringe donde el cartílago presenta malasia, hay una lesión importante de cartílago, debilidad,
que hace que la vía aérea colapse. Entonces, la laringe la vamos a ver cerrada, no con un movimiento normal. Y esto, a su vez, no es lo mismo que el laringoespasmo, ¿no? Lo que vemos en los gatos muchas veces cuando vamos a intubar, que es este movimiento reflejo de la laringe, ¿no? Las tres condiciones son diferentes y se dan en distintos contextos. El laringoespasmo en general se da en los perros, en los gatos, perdón, es muy raro de encontrar en los perros. Puede ocurrir, pero es rarísimo. La parálisis laríngea en general en las razas que hablamos, habitualmente en esas razas, setter, labradores, grandaneses de edad avanzada, y en braquicefálicos en general lo que encontramos es el colapso laríngeo. Y por supuesto el colapso laríngeo es una causa importante de disnea inspiratoria en esta raza, donde la obstrucción de la vía aérea superior obviamente es multifactorial, incluye el paladar blando elongado, el colapso de la faringe, la macroglosia, entre otras cosas, pero el colapso laríngeo es una de las condiciones más graves que puede llevar a la necesidad de un abordaje de la vía aérea mediante intubación y eventualmente a la realización de traqueostomía, ¿no? Entonces, acá estamos haciendo un pequeño recorrido a lo largo de las distintas enfermedades, que no las vamos a profundizar. La idea de esta charla es tratar de entender los patrones de qué pienso si viene un animal respirando de tal manera y con qué cosas me puedo llegar a confundir, tratando de tirar algunos tips específicos, ¿no? Fíjense esta condición que rara, ¿no? Que llamativa. Este era un perro, terminó intubado obviamente, que llegó con disnea inspiratoria, ruidos inspiratorios altos. Fíjense lo que pasa ahí. Le voy a dejar unos segundos para que lo puedan ver y pensar, ¿no? Uy, perdón, no sé qué pasó con el power, ahí volvemos. Acá estamos. Ahí va de nuevo. Cada vez que el animal inspira, la epiglotis se mueve en dirección caudal, es decir, tiende a tapar la vía aérea. Esta es una condición muy rara, ¿sí? que es muy raro de ver. Yo vi muy poquitos, por lo menos en 15 años, no he visto más de dos, y que tiene un nombre técnico que se llama retroversión epiglótica. Acá la obstrucción de la vía aérea superior se da porque hay una suerte de malasia del epiglotis, una alteración de la estructura del cartílago que hace que se mueva de una manera aberrante y cada vez que el animal inspira, la epiglotis tiende a desplazarse caudalmente, como veían en el video, y a obturar la laringe. De esa manera genera disnea inspiratoria y ruidos respiratorios altos. Esta enfermedad hay distintas técnicas descriptas. Se puede tratar de fijar la epiglotis en una posición intermedia a la base de la lengua para que no genere ese efecto. Pero bueno, es una condición que es un diferencial sobre todo de colapso laríngeo, parálisis laríngea, etcétera, mucho más rara que esas enfermedades, pero que está bueno saber que existen, ¿no? Esto en cuanto al patrón de vía aérea superior extratorácica. En relación a la alteración de la vía aérea superior intratorácica, es decir, la tráquea intratorácica, cuando hay una patología en ese lugar, en general, el esfuerzo es de predominio expiratorio. El tema es que a veces las lesiones no son tan puras o tan fácilmente localizables. Recuerden cuando vimos estos trabajos que mostramos de masas laringeas, dentro de las masas que reportan en estos estudios, también pueden afectar a la tráquea, no solo la laringe, ¿no? Pueden estar en la laringe o en la tráquea. La mayoría de los casos son neoplasias, aunque recuerden que están descritas también las hiperplasias linfoides. Fíjense esta masa traqueal, que también, este es un video tomado directo del fibroscopio. El aire pasa solo por este sector, ocupa casi la totalidad de la luz. Acá tenemos otro gatito, ¿sí? Que también tenía una disnea con ruidos respiratorios marcados, y cuando hicimos la fibrobroncoscopía, prácticamente toda la vía aérea estaba ocluida por esta masa, ¿no? Tenía una pequeña perforación acá en el medio que permitía el pasaje del aire, ¿no? Son realmente muy graves, y según el lugar donde estén, la disnea puede ser de predominio inspiratoria si está en la tráquea cervical extratorácica o expiratoria si están en la intratorácica. Aunque recuerden el estudio RapidCat francés, ¿no? Todo esto hay que tomarlo con un poco de cuidado porque puede haber superposición entre las manifestaciones clínicas y que puede llevar a diagnósticos erróneos, ¿no? Entonces esto es una primer abordaje que nos permite ayudar a pensar al paciente, pero siempre obviamente requiere métodos complementarios. El colapso traqueal en las formas más graves,
que algunos autores, como el grupo del Animal Medical Center de Chick Weiss, proponen que el grado 4, que sería sería una suerte de malformación traqueal más que colapso traqueal, dicen ellos. Fíjense que el grado de colapso traqueal puede ser extremo. También puede afectar a la tráquea cervical o a la torácica, o muchas veces a ambas, ¿no? Están en la entrada del tórax afectando un poquito a la cervical y un poco de la torácica, y entonces a veces la disnea es ruidosa, pero puede predominar más lo inspiratorio o lo expiratorio, a veces escuchamos sibilancias también, y son todos diferenciales que hay que tener en cuenta. Algo que está reportado que puede ocurrir en los perros sobre todo, en gatos también potencialmente, con colapso de la vía aérea, es la hernia del lóbulo craneal pulmonar hacia el cuello. Es una cosa tremenda, es un desplazamiento del lóbulo craneal. Se cree que por la disnea inspiratoria que tienen estos pacientes y a un grado de debilidad en la musculatura de la base del cuello, puede herniarse el lóbulo craneal cervical y puede generar como una bolsa acá en el cuello, ¿no? Que entra y sale cíclicamente con las respiraciones. Este es un caso, la doctora Olga Denton de Argentina hace muy buena fluoroscopía, es un caso mío, donde tenemos un perro que tenía una hernia cervical, sin embargo no tenía colapso traqueal, sino que tenía un problema de colapso de la vía aérea inferior. El desplazamiento de la hernia cervical en este perro ocurría, me trabé, perdón, durante la expiración, no durante la inspiración. Eso está mucho menos reportado. Hay un solo reporte de este fenómeno, pero fíjense qué bien que se ve, ¿no? Ahí está, se le está dando un contraste al perro y ahora van a ver cómo el pulmón, miren ahí, ¿ven? El lóbulo craneal como se hernia a nivel cervical, y en este caso era expiratorio este fenómeno, menos común, mucho menos reportado. Sí está mucho más reportado esto, que ocurra de una manera como un fenómeno inspiratorio durante el colapso traqueal, ¿no? Así que si tenemos un perro que cíclicamente, o un gato, se le infla una parte del cuello, bueno, este es un diferencial que tenemos que tener en cuenta. Mila, ¿cómo venimos hasta aquí? Perfecto, Pablo, no hay preguntas por el momento. Bueno, buenísimo, gracias. Recuerdan que si quieren, pueden ir escribiendo ahí y vamos a ir frenando en algunos momentos de la charla y podemos ir abordando. Bien, ¿qué le pasa al animal que tiene una patología en la vía aérea inferior? Las patologías bronquiales. Bueno, en este trabajo Veterinary Journal lo que reportan es que uno de los signos que podemos observar con cierta frecuencia es el aumento del reflejo de oxígeno y los crepitantes, ¿no? Fíjense que interesante esto que los crepitantes, crackles o rales se llama en inglés, aparecen tanto en la enfermedad bronquial como en la enfermedad pulmonar primaria. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es muy común que perros con bronquitis crónica, por ejemplo, o colapsos bronquiales, ahora vamos a hablar algo de eso, presenten a la auscultación crepitantes que son muy fáciles de confundir con un edema pulmonar cardiogénico. Y muchas veces estos perros tienen soplos, porque son perros de razas pequeñas, de edad avanzada, que puede hacernos pensar que estoy frente a un caso de un edema agudo pulmón cardiogénico, cuando en realidad el origen de los crepitantes es secreción en la vía aérea inferior. En Argentina el nombre técnico de eso se llama roncus, a ese ruido que genera la secreción bronquial, ¿no? Ahora, más allá de poder generar aumento de reflejo de oxígeno o estos ruidos crepitantes, en este estudio de Suiza vieron que podemos tener disnea expiratoria en pacientes con patología de vía aérea inferior. Y vamos a tratar de desarmar, deshilachar un poquito esta información. Esto en los gatos puede ocurrir, obviamente, en presencia de enfermedades bronquiales graves, ¿no? Dentro de lo que es el asma felina y la bronquitis crónica, hoy se suele usar el término enfermedad bronquial felina para incluir ambas condiciones, porque si yo no hago una endoscopía con un lavaje broncoalveolar que me permita observar qué tipo de células predominan en el paciente, por ejemplo, en el asma van a predominar los eosinófilos, en la bronquitis crónica las células que suelen predominar son los neutrófilos. Si yo no hago eso, la edad de presentación, la radiografía de tórax y los hallazgos clínicos en general son muy similares. En este estudio publicado en el Journal de Medicina Felina, trataron justamente de ver qué datos clínicos ayudaban a distinguir entre la bronquitis crónica y el asma felino. Y lo que encontraron es que
La eosinofilia era más prevalente en el asma felino, sin embargo, fíjense que 40% de los gatos con asma felinos tenían eosinofilia en sangre periférica, pero 27% de los gatos con bronquitis crónica también la tenían, o sea que no, tampoco es que es un dato 100%. Lo que es cierto es que si yo tengo un cuadro de disnea expiratoria, lo más probable es que se trate de un cuadro asmático, porque en la bronquitis crónica no suele haber hiperinsuflación pulmonar. ¿Qué le pasa al paciente que tiene una crisis asmática? Cada vez que el animal trata de expirar, la vía aérea inferior se cierra y eso hace que haya una cantidad de aire que quede atrapado. Hay un volumen residual que está incrementado, ¿sí? Un volumen atrapado en realidad, que está incrementado y que hace que el pulmón se hiperinsufle en forma dinámica. Cada vez que expira hay un volumen extra de aire del volumen corriente que el animal inspira, que no puede ser expirado en su totalidad y se va atrapando. Y eso va a generar un cuadro de disnea expiratoria grave y eventualmente un cuadro de hiperinsuflación que puede requerir hospitalización. Entonces, si estamos frente a un gato con disnea expiratoria, es más probable que se trate de un asma felino que una bronquitis crónica felina. Dentro de los diferenciales clásicamente descriptos de la enfermedad bronquial felina, digamos, ¿no? Que incluye el asma y la bronquitis crónica, suele aparecer el Alurostronchilus abstrusum, un parásito que en Argentina tiene una prevalencia bastante alta, se ve mucho, y que puede presentarse o manifestarse como un cuadro de hiperreactividad bronquial que puede parecerse mucho al asma felino o a la bronquitis crónica. En mi experiencia, lo más común es que cuando estamos frente a una parasitosis pulmonar por este parásito, el Ostrongylos abstrusum, el cuadro radiológico suele ser mucho más florido o ecográfico pulmonar. No suele verse solo un patrón bronquial como el asma felino, sino suele haber patrones intersticiales, miliares, alvéolos intersticiales, etc., ¿no? Acá en este estudio describen con cierto detalle el tipo de patrón radiológico y tomográfico y el patrón bronquial puro con hiperinsuflación no suele ser el patrón más común de ver, ¿no? Fíjense este gatito, por ejemplo, que tenía tos, disnea, tenía una placa con un patrón intersticial no estructurado grave y patrón alveolar en algunas regiones, y esta es la imagen que nos mandó el laboratorista del aspirado traqueal que le hicimos, estaba lleno de parásitos, ¿no? De Urostronchilus abstrusus. Entonces, al menos en mi experiencia, cuando se trata este parásito, el cuadro radiológico suele ser más florido, ¿no? Ahora, un diferencial muy importante que hay que tener en cuenta, en los gatos en particular, es el shock anafiláctico. Recuerden que en el perro la distribución de los mastocitos predomina en el sistema hepático, biliar, gastrointestinal, digamos, ¿no? Entonces, es típico de los perros con shock anafiláctico el edema de vesícula biliar, la diarrea hemorrágica, etc. En los gatos, los mastocitos predominan en el pulmón y la degranulación masiva de mastocitos suele generar un cuadro de broncoconstricción grave que sí se puede parecer mucho a una crisis asmática. Entonces yo en general siempre sugiero, si un gato llega a la clínica con un cuadro de crisis asmática, pero nunca tuvo tos y nunca tuvo síntomas respiratorios, quizás se trata de un shock anafiláctico. Siempre vale la pena ahí preguntar un poco sobre la posibilidad de exposición a fármacos, vacunas, etcétera, ¿no? Este es un gatito, por ejemplo, que llegó a nuestra clínica. El gato tenía un trastorno congénito, un as accesorio. Sí, perdón, ¿alguien me quiso hablar? Ah, pensé que se había desactivado el micrófono. No, Pablo, fui yo que activé sin querer el micrófono. Ah, no, no hay problema. Creí que se me estaba escuchando mal, vale. Seguimos entonces. Este gatito entonces tenía una enfermedad llamada Wolff-Parkinson-White, que le generaba taquicardias supraventriculares graves. Fíjense lo que era el ecocardiograma del ingreso, el animal llegaba colapsado. Había llegado una vez a la clínica, así como está acá, se le había dado diltiazem, que es un bloqueante de canales de calcio endovenoso, había resuelto muy bien la taquiarritmia y el gato estaba manejándose con diltiazem por vía oral. Cuando vuelve a la clínica, recurre con otro evento de taquicardia supraventricular, le volvemos a dar diltiazem endovenoso y el gato, inmediatamente luego de la segunda administración de la presentación endovenosa del fármaco, evidentemente reaccionó a algún excipiente del fármaco, se puso cianótico, empezó con disnea expiratoria y lo tuvimos que intubar. El gato hizo básicamente un shock anafiláctico que se manifestó de la misma manera que se manifiesta una crisis asmática. Por suerte, dándole corticoide endovenoso y salbutamol,
lo pudimos sacar adelante y a las 6 horas lo pudimos destetar del respirador. Pero siempre vale la pena en un paciente con disnea expiratoria, en un felino con disnea expiratoria, considerar este diagnóstico diferencial. Y luego hay un tema que me parece que es súper importante tener en cuenta, que es la tos en los perros y los problemas cardíacos, ¿no? Y un poco el título del encuentro de hoy hace referencia a esta situación. Esto es algo muy debatido, siguen saliendo estudios que muestran un poco lo complejo de esta interacción, que tiene que ver con si realmente los perros con un problema cardíaco primario tosen debido al corazón. Esa básicamente es la pregunta que tratan de contestar estos trabajos, ¿no? Primero, lo que tiene que quedar claro de antemano es que si un animal tiene un edema agudo pulmón cardiogénico, la manifestación clínica de esto suele ser la taquipnea y no la tos. De hecho, en los alvéolos y en los pequeños bronquiolos no hay receptores para la tos. De manera que un animal con falla cardíaca, con edema agudo de pulmón, lo que va a presentar es taquipnea. Por eso, el signo que nosotros le pedimos a los tutores de los animales que monitoreen en su domicilio es si tiene taquipnea o no el animal, no si tiene tos o no, pensando en una descompensación cardíaca. Pero después hay otro punto, que es que, bueno, a esta diferencia, ¿no? A esta condición. El otro punto es, si el corazón que presenta esta enfermedad y el atrio izquierdo es todo de tamaño, ¿puede entonces haber una compresión excéntrica del bronquio que genere tos? Ahí hay un debate bastante interesante para hacer, porque tenemos evidencia un poco controvertida sobre esto, sobre si realmente esto es la causa de la tos en estos perritos de razas chiquitas que llegan con soplo y con tos bien bronquial, ¿no? Con tos bien sonora. El primer grupo que se opuso a esta teoría es el grupo de la Universidad de Davis, liderado por Johnson y Kirtleson, donde ellos hacen un razonamiento bastante lógico, que es el siguiente. Si cuando los perros tienen un aumento del atrio izquierdo, el atrio izquierdo comprime el bronquio principal y genera tos, eso debería ocurrir en cualquier escenario donde un perro tenga un aumento del tamaño del atrio izquierdo. Por ejemplo, si yo tengo un ovejero alemán con un ductus arterioso persistente y un atrio izquierdo grande, el animal debería toser. Y sin embargo, este tipo de tos solo la encontramos en perros de razas pequeñas, caniches y yorkies, todo ese tipo de razas, que suelen tener patología de la vía aérea. Entonces ellos, su hipótesis es que los perros tosen porque tienen colapso de los bronquios y no porque el corazón comprime a los bronquios. Para eso hacen un estudio pequeño, pero que fue importantísimo porque sembró esta idea, donde encuentran que estos perros de raza chiquita que tienen el atrio izquierdo aumentado de volumen por la enfermedad mitral, suelen tener colapso de múltiples bronquios, no solo de bronquio principal izquierdo, y ellos proponen que la tos no tiene nada que ver con el corazón, que estos animales tienen una enfermedad primaria bronquial que ellos en este momento llaman broncomalacia. A partir de ese estudio de Kirtleson empezaron a salir un montón de estudios describiendo, y lo digo entre comillas por ahora, esto que llamaron broncomalacia, que hacen referencia en realidad al colapso de los bronquios principales, como ven, ¿no? La mayoría de los casos son perros de razas pequeñas, con tos crónica, que muchos tienen soplo, que muchos son obesos. Y hasta ahí veníamos. Hace unos años, un grupo francés hace un estudio tomográfico con múltiples cortes y vuelven a rediscutir que el corazón en realidad tiene algo que ver en la tos de estos perros, porque ellos muestran que cuanto mayor tamaño tiene el atrio izquierdo, la luz del bronquio es menor. Y entonces dicen, estamos haciendo referencia a uno de los pilares de la causalidad, que es el gradiente dosis-respuesta. Es decir, mayor tamaño del atrio izquierdo, menor tamaño de bronquio. Ahí hay una relación causal, dicen ellos. Y proponen que sí, el corazón tiene algo que ver con la tos de estos perros. El grupo inicial que les conté de la Universidad de Davis manda una carta al editor haciendo una crítica muy extensa a este trabajo francés. Los franceses se defienden, se enojan, dicen que los comentarios les resultan poco constructivos, pero la cuestión es que el debate sigue abierto. Y de hecho, este mes acaba de salir un nuevo estudio sobre esto, donde lo que tratan de hacer es, no usan tomografía, sino radiografía,
y evaluar si encuentran una relación entre lo que ven en la radiografía, aumento del tamaño del atrio izquierdo y disminución del diámetro de luz, del diámetro del bronquio, de la luz del bronquio principal izquierdo, y la clínica del animal. Y no encuentran relación, encuentran que algunos perros tienen el atrio izquierdo enorme y el bronquio parece chico y no tosen, otros no se lo ve alterado y tosen. Esto en un punto es lógico porque muchas veces los colapsos bronquiales son dinámicos. En una placa puede perderse esa idea. Pero ellos, de nuevo, proponen que no, que la enfermedad mitral y la tos son cosas que no tienen nada que ver. Sin embargo, la mayoría de los que hacemos cardiología sabemos que en algunos perros que tienen el atrio izquierdo muy grande, cuando le damos furosemida, la tos mejora también, ¿no? Entonces yo creo que el punto justo en esto es el que plantea Luca Ferracin, que es un cardiólogo italiano que trabaja en Inglaterra, que es el siguiente. Si el animal solo tiene un tamaño del atrio izquierdo aumentado, las chances de que tosa, el riesgo de tosar no es tan alto. Ahora, la combinación de tener un atrio izquierdo grande junto con una patología primaria de la vía aérea es lo que aumenta tanto el riesgo de toser. Esos animales que tienen las dos cosas tienen 9 veces más chance de toser que un animal que no tiene esa combinación. Y yo creo que este es el punto justo, ¿no? Los animales que tienen un atrio izquierdo grande, solo por el atrio izquierdo grande probablemente no tosan tanto. Pero cuando tienen las dos cosas, que es lo que pasa en los animales chiquitos, esa combinación es la que mayor chance de toser genera. Porque la compresión extrínseca para el atrio izquierdo disminuye más aún el umbral de la tos y empeora la situación. Por eso a veces cuando bajamos el volumen de atrio izquierdo con furosemida un poco mejoran, y por eso muchos de estos perros requieren manejos con antitusivos agresivos para poder controlar la clínica. Ahora, hay un punto más a tener en cuenta. Yo dije que hace un ratito que los animales con patología en la vía aérea inferior pueden tener disnea expiratoria. Esto es válido para gatos con crisis asmática o anafilaxia, pero los perros que tienen bronquitis crónica o colapso de los bronquios principales no suelen tener disnea, suelen tener tos, nada más. Los pacientes que sí suelen tener disnea son los que tienen el colapso de la vía aérea más pequeña. Carol Reinero saca este trabajo diciendo, todo muy linda esta discusión del atrio izquierdo y la tos, pero nada de lo que todos estos estudios, estos, ¿no? Por mostrar dos, este y este, llaman broncomalacia, es en realidad broncomalacia. Porque la broncomalacia no es el colapso de bronquio principal o lobar. Ella dice, si tengo colapso de tráquea, hay un colapso mayor a un 25%, de 10 a 25%, estoy frente a un colapso traqueal. Si lo que colapsa es el bronquio principal, que es lo que mostró en el estudio de Kitleson, que les mostré hace un ratito, más de un 25% de colapso, eso no es broncomalacia, dice Carol Reinero. Eso no es ni más ni menos que el colapso del bronquio principal. Lo mismo si colapsa el bronquio lobar. Broncomalacia es cuando colapsan los bronquios terciarios o subsegmentarios, que son estos, los más chiquititos. ¿Y qué pasa con la broncomalacia? La broncomalacia no genera tos y genera disnea expiratoria por atrapamiento aéreo. Entonces, si yo tengo un perro con disnea expiratoria, es mucho más probable que tenga broncomalacia, no bronquitis crónica ni colapso de los bronquios principales. Obviamente, un perro puede tener una combinación de todo, como en esta tomografía. Fíjense que durante la expiración acá colapsan los bronquios principales, los lobares y los subsegmentarios también. Que en ese caso puedo tener las dos cosas, disnea expiratoria y tos. Este es un perro con broncomalacia confirmada por endoscopía. Fíjense la disnea expiratoria que tiene, ¿no? Lo que dura la expiración. Fíjense que el paciente sigue expirando, yo sigo filmando y el paciente sigue con un esfuerzo expiratorio tremendo. Miren, ahí inspira y ahí empieza a expirar. Y sigue, 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 sigue. Esa sería la disnea expiratoria clásica. Esto no lo veo en una bronquitis crónica, lo veo en un perro con broncomalacia. Ahora, algunos tienen las dos cosas. Este perro tenía disnea expiratoria, miren cómo contrae el abdomen, pero también tosía mucho. Y en la endoscopía se veía colapso, tanto los bronquios principales como los lobares y los subsegmentarios. Es decir, tenía colapso de los bronquios principal, lobar y broncomalacia, las tres cosas. Bien, avanzo un poquito más y ahora freno a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo respira un paciente que tiene una patología del espacio pleural?
Bueno, hay un patrón respiratorio típico, por ejemplo, acá van a ver un gato con piotórax, tremendo, el derrame pleural, que es este. Durante la inspiración, el diafragma, cuando hay derrame pleural, se contrae vigorosamente y eso genera que el volumen del abdomen aumente y que la parte más caudal de la caja torácica tienda a colapsar. Por eso lo que veo es que cuando inspira, los músculos intercostales colapsan. Miren ahí. ¿Ven? Cada vez que inspira, hay un hundimiento en los músculos intercostales y un aumento del volumen del abdomen. Esto es típico de la respiración del derrame pleural. Obviamente, con un ecógrafo, coloco el transductor en el tórax y lo confirmo rápidamente, ¿no? Y después tenemos un patrón que se conoce como respiración paradojal, que después al final les voy a mostrar un perro también, pero fíjense, cada vez que el animal inspira se hunde el epigastrio craneal. Esto lo podemos ver cuando hay fatiga diafragmática o ruptura diafragmática. Un gato con una ruptura de diafragma también va a respirar así, ¿no? Con un hundimiento del epigastrio craneal durante la inspiración. Algunos animales con derrame pleural y fatiga diafragmática también van a tener este patrón respiratorio, pero no es exclusivo del derrame pleural. Las características macroscópicas del líquido obviamente ayudan a pensar qué es, ¿no? Hidrotórax, derrame pleural oncológico, quilotórax, piotórax, PIF, perdón, me trabé. Me gustaría decirles dos palabritas como un tip también para mencionar en esto, que es el siguiente. En medicina veterinaria se suele utilizar la clasificación de los líquidos pleurales o ascíticos en dos subcategorías, trasudados o exudados. Perdón, en tres, trasudado, trasudado modificado y exudado. Acá en este estudio, el grupo de Linda Slater, la cirujana, eh, discuten un poco eso. Dicen, en medicina humana no existe el término trasudado modificado. Esto viene de alguna literatura veterinaria vieja que fue replicándose en el tiempo y se mantuvo. Y en medicina humana se usan lo que se conoce como criterios de Light. Light es un neumonólogo, creo que todavía sigue vivo, que es el que propuso los criterios para el diagnóstico de los derrames pleurales en medicina humana. Y estos criterios hacen mucho hincapié en dos cosas, que es la enzima lactato deshidrogenasa del líquido pleural. La LDH es una enzima que está muy presente en las células, sobre todo en los leucocitos, por ende, si están altas concentraciones en un líquido de derrame pleural, sugiere que el líquido es un exudado. Y también en el gradiente entre las proteínas del líquido pleural y las proteínas de la sangre. Cuando ellos en este estudio evalúan utilizar estos criterios para clasificación de los líquidos pleurales en dos categorías, trasudados o exudados, encuentran que ninguno de los trasudados es mal clasificado usando esta estrategia y solo un exudado fue mal clasificado en el grupo del de, el gradiente de proteínas. Pero usando la LDH ninguno fue mal clasificado. Recientemente salió este paper publicado en Animals donde hacen un poco lo mismo. Comparan el esquema tradicional de dividir en función de las proteínas del líquido y el total de células nucleadas en estas tres categorías contra los criterios de Light, que es la LDH y el gradiente de proteínas, y también con el gradiente de albúmina, es decir, la albúmina sérica menos la albúmina del líquido pleural. Todos tienen algunos pacientes mal clasificados, pero la LDH y el gradiente de proteínas tiene un porcentaje significativamente menor de pacientes mal clasificados que el esquema tradicional donde un 27% de los trasudados estuvo mal clasificado y un 61% de los exudados estuvo mal clasificado. Así que si no le venían haciendo, me parece que esta es una herramienta que pueden incorporar en su práctica. Mila, ¿algo más para abordar hasta aquí? Sí, tenemos dos preguntas. Tenemos a Luis Álvarez que te consulta, ¿a qué dosis se suele usar el Doxapram? Y si sugerís utilizarlo junto con la nebulización con epinefrina. Dosis, te pido disculpas, pero no me las acuerdo. Salvo la que uso todos los días, yo siempre voy a ese paper que te mostré para chequear la dosis que usaron ahí. Así que esa la tendrías que buscar en ese trabajo, que es lo que hago yo cada vez que lo tengo que usar, porque lo uso solo para esas circunstancias. Así que perdón, pero no me la acuerdo. La nebulización con epinefrina, yo no la suelo usar en la parálisis laringea, sí en los perros. Básicamente, al menos yo la uso en dos circunstancias. En braquicefálicos en el perioperatorio, antes y después de la cirugía, para tratar de minimizar
la tasa de obstrucción postoperatoria sobre todo, y en pacientes ventilados crónicos con inflamación de vía aérea superior, por más que no sean braquicefálicos, cuando estamos cerca de un protocolo de desconexión o de estete, muchas veces usamos nebulización con adrenalina para desinflamar la vía aérea, pero no parálisis laringia. En ese caso no, yo por lo menos no lo uso. Bien. Y la otra pregunta de María Pía es los casos de Aelostrongylus abstractus, ¿cómo se tratan? A los tróngilos abstrusos, sí. Abstrusus, perdón. No nos metimos acá, la idea es no tocar mucho de tratamiento, porque si no sería, fíjense la cantidad de temas que estamos tocando, sería infinito, es para un curso entero. Pero sí, igual es una pregunta puntual, así que te la puedo contestar. Hay distintos esquemas propuestos, hay algunas pipetas antipúlicas que tienen fármacos que podrían matarlos. Yo prefiero siempre usar el tratamiento Gold estándar, que es fenbendazol por boca, durante 10 días. Ese es el protocolo extendido. Algunos autores sugieren que se pueda usar 3 días nada más. Yo prefiero usar fenbendazol 10 días. La marca que usamos en Argentina se llama Panacur, no sé si está en todos lados, que tiene solo fenbendazol, pero si conseguís alguna preparación que solo tenga fenbendazol, ese sería como el tratamiento más aceptado hoy. Perfecto, no También hay se más puede usar preguntas. ivermectina, etcétera, ¿no? Pero el gol estándar es ese. Perdón, Mila, que te interrumpí. No, bien, no hay más preguntas por el momento. Buenísimo. Seguimos entonces con cómo vemos un paciente que tiene una patología de parénquima pulmonar. Bueno, fíjense lo que dice acá, ¿no? Lo que es muy común de observar son los crepitantes, pero recuerden que esto no es específico de las patologías pulmonares porque también lo podemos encontrar en las bronquiales. Lo que sí es bastante diferente en las patologías de parénquima pulmonar es en la forma de respirar de los pacientes. Fíjense que lo habitual es esto, ¿no? Tener una respiración rápida y superficial es lo clásico que observamos en un paciente con una enfermedad de parénquima. En este caso se trataba de una falla cardíaca, de un edema agudo de pulmón cardiogénico. Acá me gustaría agregar un tip de ultrasonografía de tórax que creo que les puede ser útil, sobre todo para aclarar este punto, ¿no? Ustedes saben que cuando hacemos una ecografía de tórax vamos a observar una línea pleural bien hiperecoica y luego estos efectos horizontales que corresponden a las llamadas líneas A, ¿no? Que ocurren de manera paralela a la línea pleural. Esto sería un pulmón aireado. Existe una relación lineal entre el grado de pérdida de aireación que tiene un pulmón y el patrón ultrasonográfico que yo observo. Fíjense, en este estudio están mostrando todas personas con neumonía por COVID. Cuanto más leve es la afección, aparecen estos efectos verticales que se conocen como líneas tipo B con pleura lisa. A medida que es más grave, esas lesiones son más coalescentes y cuanto mayor pérdida de aireación hay, empiezan a aparecer fragmentaciones y consolidaciones subpleurales hasta casos extremos hepatizaciones. Esto funciona así para casi todas las enfermedades de parénquima pulmonar, menos una, que es el edema agudo de pulmón cardiogénico. Si yo tengo falla cardíaca, por más grave que sea el edema pulmonar cardiogénico, por más severa que sea la pérdida de aireación pulmonar, yo no veo consolidaciones o hepatizaciones. La línea pleural siempre la veo lisa. Fuera de esa condición, una contusión pulmonar, una neumonía por aspiración, una neumonía bacteriana, para cualquiera de esas otras circunstancias se cumple este fenómeno. Es decir, yo puedo tener una neumonía por aspiración y ver la pleura lisa y líneas tipo B como si fuese una falla cardíaca. Esto no es específico para nada del edema agudo de pulmón. Lo que tengo que tener en claro es que si es un edema agudo de pulmón cardiogénico, nunca puedo ver esto, porque no está afectada la línea pleural. Siempre voy a ver la pleura lisa. Para todas las otras condiciones se cumple este fenómeno. ¿Ven? Hay una relación lineal entre el grado de pérdida de aireación que tiene el pulmón y la imagen, yendo desde líneas tipo B con pleura lisa hasta consolidaciones o en casos extremos hepatizaciones. Entonces recuerden que eso se cumple para todo, menos para el edema cardiogénico, que es, por más grave que sea, siempre la línea pleural la voy a ver lisa, sin consolidaciones, sin irregularidades, como acá. Esta es una ultrasonografía clásica de un paciente con edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico, ¿no? Con línea pleural lisa,
con líneas B coalescentes, un atrio izquierdo grande. En el mismo video queda en evidencia que lo que estoy viendo es un edema pulmonar de tipo cardiogénico. Bien, ya habíamos visto esto, la respiración paradojal en gatos, que puede ocurrir por ruptura de diafragma. También puede ocurrir por fatiga de diafragma por otros fenómenos. Esta perrita tenía un edema pulmonar grave y miren, cada vez que inspiraba también hundía el epigastrio craneal. O sea que la respiración paradojal, llamada al hundimiento del epigastrio craneal, no es específico de una patología, pero sugiere que el diafragma está fatigado, o está roto o está fatigado. Y luego tenemos la ortopnea, que es este patrón, esta forma de posicionarse que toman los animales, que tienen como objetivo tratar de maximizar la fisiología, ¿no? Estiran el cuello para disminuir la resistencia de la vía aérea, abducen los codos para favorecer la excursión torácica y se sientan para que las vísceras permitan el funcionamiento del diafragma en su mejor posición. Obviamente, si veo a un animal respirar así, es que la está pasando muy mal y estos mecanismos fisiológicos que intenta poner en manifiesto no suelen ser tan efectivos como para hacer que el animal solo con eso pueda salir adelante. Me interesa para terminar recordar que un paciente puede tener disnea por causas extrarrespiratorias, ¿no? O cianosis por causas extrarrespiratorias. Por ejemplo, miren, este paciente es una perrita con cianosis, no fue derivada del servicio de neumonología, llegó con policitemia grave, no tenía ninguna cardiopatía estructural y tenía estos estudios que daban normales, placa de tórax sin alteraciones, ecocardiograma normal, tenía policitemia y la saturación de oxígeno le daba baja. ¿Qué le estaba pasando? No respiraba con dificultad a la perra. Le hicimos un test de burbujas. Estos saben que consiste en agitar solución salina e instilarla en una vena periférica. Lo normal sería que veamos algo como esto. Las burbujas aparecen en el ventrículo derecho, atrio derecho, ventrículo derecho, y no del lado izquierdo del corazón. Si yo tengo un shunt derecha-izquierda, como causa la cianosis, van a aparecer burbujas en el corazón o en el caso de conducto arterioso persistente en la aorta abdominal. En este caso, el test de burbujas dio negativo y lo que hicimos con esta perrita es hacer una medición de gases en sangre arterial y dosar metahemoglobina. Lo que tenía esta perra era una metahemoglobinemia congénita. Tenía 40% de metahemoglobinemia en sangre. Para hacer esto, en Argentina tuvimos que remitir la muestra a un laboratorio de un hospital, el Hospital Posadas, un hospital muy importante en Buenos Aires, porque no encontrábamos otro centro que pudiera hacer cooximetría. Para medir metahemoglobina en sangre necesitamos un cooxímetro. Nosotros donde yo trabajo tenemos gases en sangre, pero solo miden oxihemoglobina. Para poder diferenciar entre carboxihemoglobina, metahemoglobina y oxihemoglobina necesitamos un cooxímetro. Lo pudimos mandar, remitir a este hospital, al Hospital Posadas, y el animal tenía 40% de metahemoglobinemia en sangre. Que la manera de tratarlo que se recomienda es el azul de metileno. Ustedes saben que el azul de metileno permite mejorar la entrega de oxígeno hacia los tejidos muy rápidamente. ¿Sí? Fíjense el color de la sangre de un perro con metahemoglobinemia congénita antes y después del uso de azul de metileno. Y este es el primer trabajo donde reportan su uso crónico, acá dejé la dosis, a un perro que le dan de manera crónica azul de metileno y el animal, por lo menos por lo que duró el reporte, tuvo una buena calidad de vida. Entonces, este es un diferencial, la metahemoglobinemia congénita, que hay que tener en consideración. Y por último, este fue un paciente que vimos no hace mucho, hace algunos meses, que llegó respirando así, estaba respirando pésimo. Este sí tenía disnea. No tenía cianosis como el anterior, pero tenía una disnea muy grave. Tenía hecha placa de tórax normal, endoscopía normal, se hizo un ecocardiograma que estaba normal también, y se pudo hacer una tomografía computada con contraste que también daba normal, no se encontraba la causa. También le hicimos un test con burbujas, donde descartamos que hubiese un shunt derecha-izquierda que estuviese generando hipoxemia. Y lo que tenía este animal, que no se lo raro del caso, es que el caso comenzó con un cuadro primariamente respiratorio, pero con el tiempo el animal fue perdiendo masa muscular. Le hicimos una ultrasonografía de diafragma y encontramos que tenía una depresión severa de la excursión diafragmática. Este perro tenía debilidad
sobre todo en el músculo de diafragma inicialmente. Le pedimos una electromiografía y dio un cuadro compatible con miastenia gravis o denervación severa, ¿no? Ahora lo están siguiendo en neurología, al momento no venía mejorando, y con el tiempo empezó a manifestar un cuadro clínico neuromuscular más marcado, con debilidad también de los miembros posteriores. Pero cuando nosotros lo vimos, el cuadro era netamente respiratorio, y esto está pobremente reportado. Acá están haciendo la electromiografía, pero sí tenemos algún reporte de neuromuscular, en este caso una polimiositis con una afección muy marcada del diafragma, que clínicamente se manifestó con un cuadro de disnea severa por la debilidad del diafragma como síntoma primario. Entonces, nada, lo que intentamos con esto es abrir un poco la cabeza y entender que a veces la disnea puede tener un origen que venga por otro lado, ¿no? Y poder buscarlo de manera apropiada. Bueno, con esto terminaríamos. Muchas gracias, quedo disponible para preguntas que hayan quedado pendientes y espero que les haya aportado algo de información para su práctica. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias por tu clase. Un placer poder compartir con vos este ratito. Agradecerte porque aceptaste del minuto 1 esta participación. A ver si alguien se anima. Juan José te dice muchísimas gracias, excelente clase. Muchas gracias. Gracias a todos. Somos 145 colegas, llegamos a ser 160 de toda la TAM. Para nosotros es un placer poder compartir con tantos colegas. Carla, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Maravillosa clase. Judy Hernández. Gracias, doctor. Acá yo Gracias, puedo ver chicos. el chat, Mila, así que si aparece una pregunta la puedo ver. Bueno, Perfecto. muchas gracias. Ahí María Pía te consulta sobre algún caso de parálisis laringea en dogo argentino. No, Argentina. Mira, no, la verdad que no me acuerdo de haber tenido un dúo argentino con parálisis laringia, pero la verdad es que donde yo trabajo, en Caballito, en Capital, no hay prácticamente dogos argentinos, así que por ahí tiene que ver con eso, pero no recuerdo, igual es una raza que le podría pasar, obviamente, ¿no? Este, pero creo que no lo he visto en dogos. A Bueno, ver. muchos te agradecen la charla. Marisa, muchas gracias, muy dinámica la clase. Varias cosas. Karen te consulta qué opina de las punciones ecoguiadas o guiadas por tomografía computarizada para masas pulmonares. Bien. Yo hago, a ver, tengo una diapositiva donde muestra como 3 patrones respiratorios y abordajes diagnósticos que yo elijo, ¿no? Si yo tengo un perro que tiene un patrón de predominio alveolar, yo trataría de evitar hacer una punción ahí y prefiero hacer una muestra, tomar una muestra por endoscopía. Para los patrones intersticiales, en general las punciones son de muy poca utilidad y la tomografía de alta resolución o la biopsia en general son lo que resuelven el diagnóstico. Pero para las lesiones nodulares, que se pueden abordar percutáneamente con ultrasonografía, definitivamente ahí sí que la punción para mí es la primera línea. O sea que para esas situaciones sí. En general los animales suelen tolerar bien las consecuencias de la punción, pero hay un estudio interesante donde hicieron tomografía inmediatamente luego de realizar punciones de tórax y ven que hay hemorragia local, hay neumotórax de bajo volumen, o sea, no es que uno no hace nada, ¿no? Algo lesiona el pulmón. La gran mayoría de los animales lo toleran bien, yo lo suelo casi que dejar específicamente para las lesiones nodulares, ¿no? Y en general en ese caso lo hago con guía ultrasonográfica. Perfecto. Juan Pablo te consulta, te agradece la clase, muy linda clase. Doc, una pregunta en cuanto a la policitemia vera. ¿Es recomendable la flebotomía para poder establecer una buena oxigenación? A ver, yo no soy experto en hematología, así que no quiero decir algo inapropiado. Sé que hay fármacos como la hidroxiurea que deprimen justamente las líneas rojas, no solo las rojas, ¿no? Pero la médula ósea que se consideran como fármacos de primera línea. La flebotomía, más que para mejorar la oxigenación, sería para bajar la hiperviscosidad y mejorar la microcirculación, ¿no? Y evitar
problemas vasculares como trombos, etc. Para eso, en un paciente con policitemia, definitivamente la flebotomía y el reemplazo con cristaloides es una opción, que usamos muchas veces en perros con shunt de leche izquierda y policitemia, ¿no? Sí, me parece que es una buena idea para eso. Perfecto. ¿Y ha tenido algún caso de metástasis en el tracto de la punción o biopsia percutánea de tumores pulmonares? De metástasis, no, perdón, no escuché bien. ¿Me repetís, Mila, por favor? Si has tenido algún Ah, caso acá lo de estoy viendo. metástasis en el tracto de la punción o biopsia percutánea de tumores pulmonares. Sí, pero de metástasis en el tracto de la punción no estoy seguro de si estoy entendiendo a qué te referís, perdón. Pero en realidad no es biopsia, lo que nosotros usamos es punción aspiración con aguja fina, ¿no? Para hacer una citología, muchas veces salen neoplasias. De hecho, uno de los estudios de Gregory Lisiandro interesante sobre esto, que correlacionó los patrones ultrasonográficos con los diagnósticos finales, muestra que en términos de prevalencia, cuando tengo una lesión nodular evidenciable ecográficamente, el diagnóstico más prevalente es la neoplasia pulmonar. Pero no es el único. Los granulomas eosinofílicos o las neumonías organizadas criptogénicas a veces también se presentan como lesiones nodulares y tienen mejor pronóstico, ¿no? Por eso vale la pena avanzar. Pero sí, no sé si hay algo que no te estoy contestando de tu pregunta, pero sí, la respuesta es que sí, sí, es bastante común de encontrar eso. Creo, Mila, que quedó una pregunta de Luis que veo acá arriba. Sí, En caso de sí, me lo reclutamiento, ¿cree que salteé. es buena opción utilizar rocuronio para evitar? Sí, a ver, rocuronio o un bloqueante neuromuscular. Si yo tengo que hacer una maniobra de reclutamiento alveolar en un paciente conectado al respirador o anestesiado, tengo que garantizar que el animal no haga un esfuerzo inspiratorio espontáneo. Es fundamental porque si durante la maniobra el animal hace un esfuerzo inspiratorio, por ahí así en el aire, se lo digo, no se entiende del todo, pero es un poco más largo, pero genera un aumento muy marcado de la presión transpulmonar. Si el animal inspira cuando vos estás haciendo la maniobra, y eso puede ser peligroso. Así que definitivamente uno tiene que garantizar que el animal no haga un esfuerzo inspiratorio espontáneo durante una maniobra. Puede ser de la mano de bloqueantes neuromusculares, el rocuronio obviamente es una opción, o de un plano anestésico adecuado, pero sí es muy importante garantizar eso. Bien. Carlos, te consulta. Buenas noches, doctor. Ahí se me acaba de ir. A ver, espérate que voy. Sí, Ahí. acá lo veo. Bien, ¿lo ves? Sí, igual lo leo para el resto también, ¿no? Dice, en pacientes con estornudo inverso hay una prueba diagnóstica que nos puede orientar en el diagnóstico o se trata de un signo clínico asociado a otra enfermedad. Mira, en principio lo que te puedo decir es que el estornudo reverso localiza lo que le pasa al perro en la nasofaringe. O sea, si un perro estornuda, no puede estornudar por un problema en la tráquea. Eso está en la nariz. Eso seguro. ¿Qué es? No lo sabes, obviamente, pero sí podés asegurar que está en la nariz. Cuando el problema es el estornudo reverso, el problema está en la nasofaringe. Y la problemática de eso es que acceder a esa zona es difícil. O sea, en general lo tenemos que hacer por rinoscopía. Muchos perros tienen estornudo reverso por una rinitis alérgica que afecta a esa zona de la cavidad nasal y no hay que hacer demasiado. Diría que es lo más común. Pero si es un signo muy persistente o muy marcado, y ahí lamentablemente tenemos que avanzar con una rinoscopía para ver qué está pasando. Perfecto. Juan Ah, acá Pablo te está, consulta. entendí. Sí. Sí. No, que Karen preguntaba si hay algunos casos en humanos que cuando uno punza siembra las células tumorales. Mira, la verdad no estoy al tanto de que eso pase o que pueda llegar a ser un problema clínico. Pero por ahí porque no lo leí, no digo que no pueda pasar. Pero no es algo que yo suela tener en consideración. Y la biopsia percutánea es una estrategia que es infinitamente menos cruenta que una toracoscopía, ¿no? O que una cirugía a cielo abierto. Entonces me parece que en nuestro medio tiene un rol importante. Y sobre todo si no llega a ser metástasis y es una eosinofilia pulmonar o una neumonía organizada, nada, el pronóstico es mucho mejor. Pero bueno, está bueno considerarlo igual, así que gracias por el aporte. Bien.
Juan Pablo te consulta, en el caso de edema pulmonar, el uso de furosemida es recomendable para estabilizar al paciente, para luego poder hacer una eco para confirmar si es cardiogénico o no antes de la ecografía. O antes de la ecografía. Y, a ver, por supuesto que si la sospecha es fuerte de que se trata de un edema agudo de pulmón cardiogénico, obviamente que lo tenés que tratar con diurético. El tema es que si vos tenés un perro caniche, por ejemplo, ¿no? Con un soplo de alto grado y con crepitantes a la auscultación del tórax. Si el paciente respira normal, con una frecuencia respiratoria normal, eso seguro que no es un edema agudo de pulmón cardiogénico, porque si vos escuchás esos crepitantes debido a la presencia de líquido alveolar, el animal invariablemente va a tener taquipnea. Y ahí viene lo interesante, que si tiene una patología bronquial, como un colapso bronquial o una bronquitis crónica, te puede pasar que vos escuches los crepitantes y el soplo y que no sea cardíaco. Entonces, si tenés la posibilidad de colocar el transductor del ecógrafo en el tórax, lo diferencias en un segundo. Si hay un edema pulmonar, vas a dar líneas tipo B y si no, no. Si no ves líneas tipo B, no tiene un edema agudo de pulmón y lo más probable es que los crepitantes vengan por otro lado. Colapso bronquial, bronquitis crónica, etc. Bien. ¿Cómo aplica el azul de metileno como en el caso de la lengua azul de la perrita? Bueno, hay como dos abordajes. Uno que es el más tradicional, que es si el animal no tiene signos clínicos graves en su vida cotidiana, reservar el azul de metileno para darlo de manera endovenosa en una crisis. Si el animal tiene una crisis, respira mal, requiere una anestesia, ahí puede usar el azul de metileno para mejorar la oxigenación de manera temporal. Ahora, ahí les mostré un trabajo donde lo usaron crónico, con la dosis, todo, porque las dosis, como les conté, no me las suelo acordar de las cosas. Y el paciente pareció tolerarlo muy bien, y en ese caso lo usaron por vía oral. Entonces, en la perrita que les mostré antes, nosotros le planteamos a la gente que compre las ampollas azul de metileno, porque vivían lejos, además hicieron una interconsulta de otro lugar, y sugerimos que tengan un diálogo con la veterinaria para estar atentos y en cualquier situación que lo requieran puedan recurrir al azul de metileno endovenoso. Pero está esta otra opción, si el animal tiene síntomas o tiene una mala calidad de vida, de usarlo crónico o de manera oral. Así que esa es una alternativa para considerar también. Perfecto, por el momento no hay más preguntas. Mientras tanto, les voy a ir compartiendo el teléfono, mail o redes sociales como Instagram para que ustedes tengan a mano en caso de solicitar más información. Sepan que como se mencionó al inicio de este webinar gratuito, vamos a estar difundiendo distintos webinars todos los martes de ahora en adelante, en el mes de octubre y principios de noviembre vamos a estar llevando a cabo webinars gratuitos con diferentes especialistas, Pablo Otero, Juan Manuel Amaunategui, que va a ser el próximo disertante especialista en urología, que va a tratar un tema específico sobre urolitiasis. También va a estar Gustavo Tártara la otra semana en dermatología, así que estén atentos. Mañana vamos a estar difundiendo el próximo webinar, que como les decía va a ser sobre urolitiasis. También comentarles que la semana que viene el doctor Donati, junto a un gran equipo de expertos que lo acompañan desde hace años, va a dar inicio a un posgrado que forma parte de la diplomatura que está haciendo hoy en día, está activa, la diplomatura de cardiología. Pero bueno, la semana que viene va a dar inicio al posgrado intensivo de abordaje integral de patologías respiratorias el jueves 23, así que están a tiempo de inscribirse. Es un módulo de 12 clases en vivo junto a él y 3 colegas más, Matías Esloco, Patricio Escorza y Ángel Araya, oriundo de España, todos especialistas en cardiología, radiología, diagnóstico por imagen. Pablo, no sé si querés comentar algo sobre este módulo que ya arranca la semana que viene. No, me parece que, bueno, un poco lo que hicimos un súper resumen acá. La idea es en el curso ir describiendo todas estas cosas con detalle, ¿no? Y
y poder ver cómo se abordan desde el punto de vista terapéutico. Pero bueno, nada, el resto creo que lo dijiste vos con los colegas, amigos que vamos a dar el curso, así que bueno, quedan invitados. Muchas gracias por todos los comentarios también que hicieron ahí, que les gustó la clase, la charla, me alegro muchísimo, así que Gracias, Pablo. Muchas gracias. Para nosotros es un placer poder contar con vos, un orgullo para el instituto. Agradecer también a Remevet, pero bueno, principalmente a vos, porque la verdad que es una garantía de aprendizaje contar con tu presencia, y agradecerte personalmente porque desde el minuto 1 me dijiste que sí, para dar esta charla gratuita, y es una fortuna poder contar. Así que bueno, gracias. Y gracias, los Emilia. espero a todos para el próximo martes junto a Remevet, en la charla junto a Juan Manuel Amunategui, una charla específica sobre urolitiasis, gratuita. Y acuérdense que en noviembre, fines de noviembre, junto a muchos colegas, entre ellos Pablo Otero, vamos a estar lanzando este simposio de varios días que va a ocupar toda esa semana, esa última semana de noviembre, y van a haber grandes novedades para ustedes, colegas de todo LATAM. Gracias, Pablo, por todo. Gracias, Un placer. colegas. Gracias, Descansen, buenas Remevet. noches. Chao, gracias.